Descubierto. El increíble momento en que mi hijo dijo que desaparezca, y lo que sucedió después. La frase resonó en la pequeña casa de Javier como un trueno. Desaparece. Esa explosión de rabia de Mateo le dejó un nudo en la garganta, como si toda la vida que había construido como padre soltero se extinguiera en un instante. Javier, un mecánico de manos callosas y espíritu desgastado por las responsabilidades, sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de su hijo, un adolescente de 15 años lidiando con los fantasmas de la popularidad en redes sociales, se había transformado en un recuerdo de lo que solía ser un vínculo lleno de sueños compartidos. Ahora, la presión del mundo exterior era una carga pesada que Mateo no podía sobrellevar, y la rabia se desató en un grito que lo destrozó por completo. Cada día, Javier luchaba en su taller mecánico, no solo para mantener la economía de su hogar, sino para ofrecerle a su hijo una vida mejor, una educación que él nunca había tenido. Sin embargo, los valores tradicionales chocaban con la realidad moderna. Él creía en la unión familiar, pero cada me gusta que Mateo obtenía en su teléfono confirmaba lo que él ya sabía. Su hijo sentía que el éxito se medía en seguidores, no en amor, y eso lo llenaba de angustia. Se preguntaba si había fallado en su papel como padre al no poder guiar a Mateo hacia un futuro de autenticidad. En medio de esa tormenta interna, cada vez que el chico se encerraba en su mundo digital, Javier sentía que la distancia entre ellos se ampliaba. El giro en el rostro de Mateo al mirarlo, una mezcla de desdén y desesperación, le hacía cuestionarse si alguna vez podrían encontrar un terreno común. En su mente, las imágenes de un futuro donde el entendimiento mutuo florecía se desvanecían, dejándole solo con dudas y miedos. ¿Era insuficiente como padre? ¿Acaso había desperdiciado su tiempo y esfuerzo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Desgarrado por la confrontación, Javier se refugió en el pequeño baúl heredado de su padre, buscando algo de consuelo. Al abrirlo, se encontró con un diario polvoriento que reveló los sueños nunca cumplidos de un artista perdido detrás del taller mecánico. ¿Cuántas veces había ignorado su propia voz? La tristeza se mezcló con un nuevo destello de inspiración. La revelación lo empujó a buscar la pintura, el arte que había estado ausente en su vida. Sin embargo, la sombra de Mateo persistía. Estaba atrapado en su mundo, distante y aterrorizado por no poder corresponder a las expectativas de un padre que buscaba redención a través de sus propios fracasos. A medida que los días transcurrían, el anhelo de Javier por reconectar con su hijo se intensificaba, pero la barrera emocional parecía infranqueable. Las inseguridades afloraban, cuestionando si su propia transformación podría ser suficiente para romper el hielo entre ellos. En el silencio pesado de su hogar, ambos se sentían más alejados que nunca, atrapados en una lucha interna que amenazaba con desmoronarlo todo. ¿Sería posible encontrar el camino hacia un nuevo entendimiento antes de que fuera demasiado tarde? La inercia de aquellas semanas pesaba sobre Javier como una niebla densa. La chispa de inspiración que había despertado en él tras descubrir el diario de su padre se desvanecía constantemente ante la creciente angustia de su relación con Mateo. La necesidad de conectar con su hijo se tornaba imperativa, pero cada intento se sentía como un paso en un campo de minas. Una mañana, mientras organizaba el taller, se topó con un viejo pincel. Su mano lo tomó con una familiaridad que lo impulsó. ¿Y si podía redescubrir su pasión por la pintura no solo para sí mismo, sino como medio para acercarse a Mateo? Sin pensarlo más, decidió que al día siguiente traería sus pinturas al salón. Era una estrategia arriesgada, pero sentía que debía hacer algo.
Esa noche, antes de dormir, se dedicó a revisar el antiguo material de arte, golpeado por la nostalgia y la determinación. Cada trazo que había abandonado era un trozo de su identidad que había dejado atrás. Decidió que, al igual que había luchado por ofrecerle lo mejor a Mateo, debía luchar por recuperar su propio ser. Al día siguiente, con la mesa extendida y los colores dispuestos, Javier sentía tanto nerviosismo como una leve expectativa. Cuando Mateo llegó a casa, su mirada se detuvo en el salón donde los colores vibrantes hacían eco del caos emocional que había vivido en los últimos días. Sin embargo, el gesto de su padre no provocó la reacción esperada. Mateo lo miró con desdén y el aire se tornó tenso. ¿Ahora eres un artista?, le preguntó, con un desdén claro y palpable. Javier no retrocedió. Sí, y quiero que vengas a pintar conmigo. Tal vez te ayude a despejar la mente, respondió, manteniendo la voz firme a pesar de la angustia que le causaba la mirada de su hijo. Mateo se encogió los hombros, evidentemente poco entusiasmado, pero Javier se negó a rendirse. ¿Cuántas veces se había dejado llevar por las expectativas de los demás? Era momento de luchar por lo que quería, no solo en su vida, sino también por el vínculo con su hijo. A lo largo de los siguientes días, el taller se convirtió en su refugio compartido, aunque la resistencia de Mateo persistía. Javier dedicaba horas a acercarse a él, hablando sobre los colores y las emociones que podían transmitir. Pero Mateo estaba atrapado en sus propios pensamientos, en su lucha por encajar en un mundo que parecía no comprender. Javier comenzó a entender que su hijo necesitaba más que un padre líder. Lo que realmente requería era un aliado. Así que, poco a poco, tatuó su sufrimiento en cada trazo, como si cada pincelada pudiera curar su desconexión. Una tarde, mientras trabajaban en una tela en blanco, Javier sintió un cambio. Mateo, absorto en el arte, empezó a hablar. Contó sus miedos, sus inseguridades y cómo la presión de ser perfecto en redes sociales lo había hecho sentir que el verdadero él se desvanecía. Esa conversación fue un pequeño destello de esperanza que iluminó un camino en su relación. Sin embargo, la distracción de la vida digital nunca estuvo lejos. Un devastador comentario en una foto de Mateo lo llevó a un estallido emocional inesperado. La desesperación acumulada en el chico se convirtió en un nuevo grito, este más enfocado y punzante que el anterior. Javier comprendió que esa explosión, aunque dolorosa, era la señal que había estado esperando. El verdadero enfrentamiento estaba comenzando. Era hora de mirar de frente esa tormenta, de no solo ver a Mateo como su hijo, sino como un ser humano con profundos conflictos. Nunca fue sencillo ser padre, pero ahora tenía la oportunidad de navegar juntos esas turbulencias. ¿Podrían ambos salir de su propio laberinto emocional y encontrar el camino hacia la autenticidad sin perderse en el intento? Esa pregunta se hacía eco en su mente mientras Mateo se alejaba, sumido en su guerra interna, dejando a Javier con una mezcla de miedo y esperanza por lo que estaba por venir. El recorrido apenas comenzaba, pero la restricción de cada palabra no podía preparar a Javier para la revelación que se avecinaba. Esta iba a ser una prueba que decidiría el futuro que anhelaban. El eco del grito de Mateo resonaba en la mente de Javier, combinado con la imagen de su hijo alejándose. Era una mezcla de impotencia y determinación lo que lo mantenía en pie, un crisol de emociones en el que se debatía la duda y la esperanza. Sabía que debía enfrentar esa brecha que se había creado entre ambos, una brecha que ahora parecía insalvable. Al día siguiente decidió actuar. Ya no se permitiría caer en la inercia del pasado. Se sentó frente a su viejo caballete y comenzó a pintar, pero esta vez no como un escape. Lo hacía para enfrentar su dolor y el de Mateo. Una idea lo llevó a crear una obra que representara el conflicto entre ellos. Un lienzo donde las sombras mezcladas con colores vibrantes mostraban su historia, su lucha. Mientras trabajaba, pensó en cómo podría usar la pintura no solo para expresarse, sino también para presentar a Mateo un espacio donde se sintiera seguro. Esto puede ser un puente,
se susurraba, convencido de que el arte podía hablar el lenguaje de lo que no podían verbalizar. Con cada trazo se reafirmaba en su deseo de evolucionar como padre y persona. La necesidad de redescubrirse a sí mismo lo llevaba a un lugar profundo de introspección.
Se preguntaba, una inquietante revelación que lo llenaba de ansiedad, pero no podía evadirla. Mucho dependería de ello y del próximo paso que decidiera dar. La verdadera prueba estaba ya a la vuelta de la esquina. Mientras el sol se asomaba con una luz dorada por la ventana del taller, Javier sintió un tumulto de nervios y expectativa. La sesión de pintura anterior había sido un pequeño avance, pero no podía seguir alimentándose de esa fragilidad. Sabía que esto era solo el comienzo. Ahora debía confrontar sus propios miedos y los de Mateo. Ese día decidió llevar a su hijo a una exposición de arte contemporáneo que se inauguraba en la ciudad. Había pensado que podría ser una oportunidad para que Mateo viera diferentes formas de expresión y quizás encontrar inspiración en el trabajo de otros. Sin embargo, la idea de salir con él le generó un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si Mateo consideraba que su esfuerzo era una imposición? ¿Y si el arte desencadenaba más frustraciones que conexiones? Con cada kilómetro que recorrían hacia la galería, la ansiedad de Javier crecía. La conversación fluyó erráticamente en el automóvil, como un río inquieto entre las rocas. Hablaban de trivialidades, pero Javier notaba un velo de incomunicación que los rodeaba. Se preguntaba si la exposición sería un alivio o un nuevo motivo de distancia. Al llegar, la galería rebosaba de colores y texturas. Javier se sintió abrumado por la variedad de obras, mientras Mateo parecía cautivado al principio, una chispa inicial que hizo que su corazón palpitara con esperanza. Sin embargo, a medida que avanzaba la visita, el interés de Mateo se desvaneció. Javier vio cómo el rostro de su hijo se comenzaba a oscurecer, desdibujándose en la multitud. La realidad se le presentaba cruda. El arte estaba dejando más preguntas que respuestas. «Vamos a ver esta obra», sugirió Javier con un intento de entusiasmo, señalando una instalación que representaba la lucha entre la luz y la oscuridad. Mateo bufó y murmuró algo inaudible desde la distancia. Todo en Javier se tensó. «¿Qué fue eso, hijo?», preguntó, deteniéndose para mirarlo. «¿De verdad crees que esto sirve de algo? Solo es ruido, colores gritando por atención», contestó Mateo con una frustración que Javier instantáneamente reconoció. Era el eco de su propio desasosiego, envolviendo a ambos en una atmósfera enrarecida. Javier sentía que el momento clave estaba a punto de desbordarse, aunque no sabía si podía sostenerlo. «Mateo, esto es un reflejo de lo que sentimos», le dijo, pero la mirada de su hijo lo atravesó con dolor palpable. «No entiendo por qué tengo que sentir algo. Solo quiero que desaparezca todo», dijo Mateo, su voz un susurro hirviente y casi inaudible. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Nunca imaginó que su hijo deseara que su propia existencia se esfumara. Esa certeza le golpeó como una tormenta repentina. Durante un instante, los matices del arte se convirtieron en un paisaje doloroso donde las sombras de su relación comenzaban a manifestarse. La decisión se gestaba en su interior. Debía ser honesto, abrir su corazón y enseñarle que la lucha no estaba sola, que la luz podía ser abrazada a través de la vulnerabilidad. «Mateo, sé que a veces es más fácil pensar que no sentíamos nada, pero yo quiero que sientas. Quiero acompañarte en este viaje. No quieres hacerlo solo, ¿verdad?», le planteó sintiendo que el aire denso los oprimía a ambos. No había garantizado que sus palabras generaran un cambio, pero esperaba que ese pequeño destello de conexión pudiera abrir caminos, o al menos crear un punto de inflexión en el que las heridas pudieran comenzar a sanar. Sin embargo, había un destello de incertidumbre en los ojos de Mateo que hizo que Javier preguntara consigo si estaba preparado para el impacto de su respuesta. Mateo lo miró, su expresión revelando una mezcla de dudas y resentimientos acumulados que prometían una conversación decisiva. Javier comprendió que lo que comenzó como una simple visita al arte se estaba transformando en algo mucho más importante. Un encuentro necesario para navegar las súbitas tormentas internas de su hijo. Pero podría ser devastador o liberador.
y la línea que llevaban trazando hasta el momento estaba a punto de definirse. Ese instante, colmado de posibilidades, prometía abrir una nueva puerta o cerrarla de golpe. La presión aumentaba a cada palabra en la sala de exposiciones. ¿Podría su hijo aceptar lo que le decía, o sería suficiente razón para optar por la soledad? La respiración de Javier se tornó más pesada a medida que la cuestión latía en su mente. ¿Estaba realmente preparado para afrontar la verdad de Mateo? Sin saber lo que podría suceder a continuación, todo dependía de su próxima pregunta. La sala estaba impregnada de un silencio tenso que parecía amplificarse con cada latido del corazón de Javier. Una parte de él quería dar un paso atrás, huir de la oscuridad que se cernía sobre su relación, pero la otra parte, más fuerte y decidida, sabía que enfrentarse a ese abismo era vital. Si quería cambiar el rumbo de la conversación, no podía dejarse llevar por la inercia del miedo. «Mateo», comenzó, utilizando un tono que intentaba ser firme, pero a la vez comprensivo. «Sé que te sientes así, que esto parece un caos, pero hay belleza incluso en el dolor. A veces lo que parece ruido puede ser una sinfonía compleja detrás de todo eso». Las palabras salieron de su boca cargadas de una honestidad que hacía tiempo no se sentía. Con cada sílaba, Javier trataba de tocar las fibras emocionales de su hijo, de hacerle entender que no estaba solo en su lucha interna. Mateo giró su cabeza un poco más, el rencor y la tristeza entrelazándose en su expresión. «No entiendo cómo puedes seguir pintando si sientes tanto dolor. ¿No te cansas de eso?», preguntó, la frustración destilándose en cada palabra. Javier sintió que una muralla se erguía entre ellos, invisible pero irrompible. En realidad el dolor es una parte importante de lo que soy. Me muestra que estoy vivo, que tengo algo que expresar. Cada pincelada me permite transformar el sufrimiento en algo tangible, algo que otros pueden sentir. Respondió sin apartar la mirada. Había hablado con sinceridad, con un deseo ardiente de revelarle a Mateo su propio proceso, pero al mismo tiempo experimentaba el temor de que esos sentimientos pudieran ser percibidos como un abuso de su propia indefensión. Después de un breve silencio, Mateo se atrevió a mirar a su padre con una intensidad que inquietó a Javier. «No quiero sufrir, papá. Solo quiero que me dejes en paz, que todo esto desaparezca», dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que amenazaban por brotar. Javier sintió un dolor agudo. Comprender que Mateo deseaba huir de la vida era desolador. Sin embargo, a través de esa tristeza notó que había una oportunidad, un instante para hacer que su hijo abriera su mente a nuevas experiencias. «Entonces, ¿qué me dices si hacemos algo diferente? Vamos a crear juntos, a expresar ese dolor, cada uno a su manera», sugirió con determinación, consciente de que eso podría cambiar las reglas del juego. Mateo entrecerró los ojos, pero había un pequeño destello de curiosidad que comenzaba a asomarse. «¿A qué te refieres?», inquirió, girando un poco más para clavar sus ojos en los de Javier. «Podemos tomarnos un tiempo para experimentar sin necesidad de presión, tal vez la pintura o la escultura, incluso escribir. La idea es volcar allí lo que sientes, sin juzgar», explicó el padre, sintiéndose algo más empoderado por su propia propuesta. Era una extensión de sí mismo, una forma de permitir que su vulnerabilidad se fundiera con la de su hijo. Mateo parecía sopesar la idea. El pánico que antes residía en sus ojos comenzó a diluirse, reemplazado por una chispa de escepticismo. «No sé si eso funcionará», musitó todavía titubeante. Javier, sin embargo, sentía que era el momento propicio. «No tienes que saberlo ahora, pero te prometo que estaremos juntos en esto, sin expectativas. Solo experimentaremos y veremos qué sucede», afirmó, notando que el vínculo que habían descifrado comenzaba a entrelazarse con un propósito renovado. La posibilidad de una colaboración y de un espacio emocional seguro iluminaba la sala. Javier sintió que se abría una brecha en las murallas invisibles que habían construido durante años. «No puedo prometer que será fácil, pero será nuestro, te lo prometo», concluyó decidido a que la transformación que deseaba obtener de su obra personal se tradujera en la relación que tanto anhelaba con su hijo.
Mateo, ahora más sereno, asintió lentamente. «Podemos intentarlo», concedió, y la brisa de la posibilidad se coló sutilmente entre los dos. La esperanza brotaba entre ellos, pero Javier sabía que este nuevo enfoque traería consigo desafíos nunca antes considerados. La verdadera pregunta que aún se mantenía en su mente era cómo navegarían juntos las corrientes desconocidas que se avecinaban. La conexión estaba enaltecida, pero desde ahí el verdadero camino apenas comenzaba. Mientras abandonaban la galería, un nuevo sentimiento de anticipación llenó el aire. La realización de que podían crear un espacio seguro el uno para el otro era renovadora, pero la sombra del futuro incierto acechaba en el horizonte. ¿Realmente podrían Miami si sus propios miedos asomaban a la superficie de un nuevo lienzo? Javier tomó una profunda respiración al salir de la galería, sintiendo en su interior una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino hacia la creación compartida sería laberíntico, lleno de momentos de revelación y oscuridad. La promesa de una nueva conexión con Mateo lo obligaba a enfrentar no solo los miedos de su hijo, sino también los suyos propios. En esos primeros días, Javier decidió establecer un pequeño taller en su casa, un espacio que invitara a la creatividad a entrar. Las paredes estaban cubiertas de lienzos en blanco y el suelo era un collage de pigmentos. Era un entorno que, esperaba, provocara en Mateo una chispa de curiosidad. Cuando llegó el momento de comenzar su primer sesión, las cámaras de su mente giraban en descontrol. ¿Sería él suficiente para guiar a su hijo en este recorrido? Mateo fue reticente en entrar a aquel taller, aún arrastrando las sombras de su renuencia. Javier se sintió abrumado por la urgencia de demostrarle que aunque el proceso era incómodo, también podía ser liberador. Se sentó en el suelo, frente a otro lienzo, y se dedicó a pintar sin un propósito fijo. Cada trazo parecía un grito en el vacío, un intento de comunicar algo que aún no podía articular. En ese momento sintió la necesidad de desprenderse de expectativas, tanto para sí mismo como para Mateo. «Solo sé que el arte no es tener razón, es sentir», murmuró Javier, con su voz resonando en el eco de la sala. Pronto se dio cuenta de que sus palabras eran tanto para él como para su hijo. Cada color que mezclaba estaba impregnado de sus luchas internas y de la esperanza por encontrarse de nuevo con Mateo. La observación atenta de su padre fue suficiente para que Mateo finalmente se acercara. Su mirada ansiosa buscaba respuestas, y Javier le ofreció un pincel sin presiones. El objetivo no es hacer algo impresionante, lo que importa es dejar que salga, así como ya lo hice, le dijo, gesticulando en dirección al lienzo lleno de emoción cruda. Javier lo observaba mientras Mateo, al principio timituante y cauteloso, comenzó a tocar la superficie con el pincel. El avance era tímido, pero este sencillo acto fue un instante decisivo que encendió una sensación inesperada en Javier. Vio en la tela el reflejo de sus propias inseguridades, pero también detectó la chispa de un talento oculto en su hijo. Con cada movimiento del pincel, Mateo parecía liberar un poco más de la presión que lo asfixiaba. Sin embargo, el silencio solo amplificaba la intensidad del momento. Javier se preguntaba si lo que estaba viviendo era suficiente o si, por el contrario, corría el riesgo de ver a su hijo fragmentarse aún más en su búsqueda de autodescubrimiento. «¿Qué estás sintiendo, hijo?», preguntó en un intento por abrir el diálogo. «Es raro, no sé qué hacer, pero siento que tengo que hacer algo», respondió Mateo, entreabriendo la puerta a su vulnerabilidad. Esa confesión fue como la alineación de un plano que nunca antes había considerado. La inseguridad de Mateo era un espejo de sus propios miedos. Ambos estaban en medio de la tormenta, intentando dar sentido al tumulto emocional que los rodeaba. Javier decidió poner su mano sobre el hombro de su hijo, una simple muestra de apoyo. «No tienes que saberlo. Aquí no hay juicios, solo sencillamente siendo».
Esa aceptación resonó en Mateo, y él continuó sus trazos, dejando que la pintura fluyera de él como un manantial. Sin embargo, en el fondo, Javier sentía que este intento de acercamiento estaba a punto de abrir otras heridas, aquellas que habían estado latentes mucho antes de esa sesión. Mientras las sombras comenzaban a ceder terreno ante la luz de su conexión renovada, la ansiedad lo invadió. ¿Podía realmente asegurarle a Mateo que todo iría a mejorar? Mientras Mateo seguía absorbiendo el momento, Javier se vio consumido por la necesidad de moverse hacia adelante. Pero la inquietante pregunta seguía remitiendo. ¿Qué pasaría una vez que el arte comenzara a revelar secretos que aún no estaban listos para ser descubiertos? Esa incertidumbre era imponente. El futuro aún tenía un lienzo en blanco por completar. El taller, que había sido un refugio de experiencias compartidas, rápidamente se transformó en un campo de batalla emocional. Javier observaba cómo cada trazo de Mateo parecía construir y destruir a la vez, pero la mirada del joven aún evidenciaba una lucha interna profunda. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente: «No tienes que saberlo». Sin embargo, esa cómoda frase se tornaba insuficiente en medio de la tormenta que se avecinaba. Mateo, ya un poco más confiado con el pincel, hizo un movimiento brusco. La pintura se escurrió por el lienzo y un torrente de color cubrió el espacio. En ese instante, la tensión se palpó entre ellos como un hilo tenso a punto de romperse. «¿Por qué no puedes dejarme en paz?», exclamó Mateo de repente, el grito desgarrador reverberando entre las paredes llenas de creatividad. El impacto de aquellas palabras golpeó a Javier con fuerza, como si sus expectativas se desmoronaran por completo. «Nunca quise que esto se sintiera así», murmuró, aunque sabía que su voz se desvanecía entre los ecos del taller. Sin embargo, en el fondo, Javier reconoció que la explosión de Mateo era quizás un paso necesario para que ambos tomaran conciencia del proceso en el que estaban inmersos. «¿Te sientes atrapado aquí?», preguntó Javier, con una mezcla de compasión y temor. La búsqueda por entender a su hijo era un laberinto que lo envolvía aún más en sus propios dilemas. Mateo lo miró con desdén, pero detrás de la ira había una herida profunda. «Solo quiero ser yo mismo, papá. No estoy seguro de si eso incluye todo esto». Esa revelación, cruda y honesta, resonó como una campana en el pecho de Javier. Un instante de vulnerabilidad había sido expuesto, y de inmediato la conexión que intentaban forjar parecía más distante que nunca. Javier sintió que sus propios límites estaban siendo puestos a prueba. Era capaz de aceptar que quizás el camino de Mateo no pasaba únicamente por el arte. En su deseo de acercarse, quizás había olvidado la importancia de permitir que su hijo descubriera su propia voz, sin pautas predefinidas. «Te entiendo, hijo», dijo lentamente, tomando un respiro profundo. «Quiero que encuentres tu propia manera. Pero ¿podremos explorar esto juntos, aunque signifique que haremos pausas y tomaremos desvíos?». La incertidumbre de sus palabras colgaba entre ellos como un hilo delicado, pero era necesario. Era el momento de despojarse de las expectativas y permitir que Mateo se expresara de la forma que realmente necesitara. Mateo, en silencio, asintió. Comprender la propuesta de su padre era solo el inicio. Fernando no quería una guía que lo llevara a un destino, necesitaba un espacio para explorar, y Javier empezaba a captar esa necesidad fundamental. Sin embargo, la vorágine de emociones aún se mantenía latente. Javier sintió que a medida que surcaban juntos este proceso, la posibilidad de enfrentarse a sus propios monstruos se hacía más real. Se dio cuenta que a través de Mateo también debería enfrentarse a sus expectativas no cumplidas, sus fallos pasados y el miedo a no ser un buen padre. Así, Javier preparó el lienzo siguiente con la mente absorbida en la idea de que este viaje no solo era de Mateo,
sino uno también de total redescubrimiento para él mismo. Un viaje arraigado en la autenticidad, la aceptación y la posibilidad de ser uno mismo, aunque fuera doloroso. Mientras Mateo comenzaba a experimentar con los colores, sin miedo al juicio, una creciente sensación de resolución se instaló en Javier. Esta dualidad de interacciones prometía una evolución en su relación, pero la pregunta persistía: ¿qué pasará cuando los miedos más profundos salgan a la luz? La inquietante incertidumbre lo acompañaba. El futuro seguía siendo un lienzo en blanco, pero Javier estaba decidido a enfrentarlo, por él y por Mateo. Cuando Mateo se volvió a enfocar en su arte, un nuevo temor se apoderó de Javier: la posibilidad de perderse a sí mismo en el intento de encontrar la voz de su hijo. Sin embargo, esa era una batalla que se estaba más que dispuesto a pelear. El taller, ese santuario lleno de colores y texturas, comenzaba a convertirse en un órbito de introspección para Javier. A medida que observaba a Mateo sumido en el caos creativo, su propia identidad se trastocaba, revolcada por las dudas que emergían. Las preguntas lo consumían. ¿Quién era él sino un padre que orienta, que guía? ¿Acaso su papel debía transformarse en el de un espectador pasivo? La incertidumbre amenazaba con desgarrar la tela de su autoconcepto. Más allá de las expectativas que había construido durante años, Javier sabía que el viaje que emprendían juntos era, en esencia, un acto de valentía. Volvió su mirada hacia su propio lienzo, donde las primeras pinceladas de su siguiente obra permanecían intactas, como un reflejo de su propia parálisis creativa. Sintió la urgencia de enfrentar esos sentimientos de impotencia. Decidiendo utilizar su propio proceso de creación como un catalizador, Javier se planteó un reto. Cada trazo debía representar un aspecto de su vida que había reprimido, desde el miedo y la culpa hasta la esperanza y la ambición. Primero yo, luego Mateo, se dijo con firmeza, consciente de que debía despojarse de las cadenas de su propio pasado para poder acompañar a su hijo. Con cada día que pasaba, Javier se esmeraba en arriesgarse. Elecciones audaces, contrastes y formas inesperadas empezaron a dominar su lienzo. En el fondo, anhelaba que esa metamorfosis no solo trascendiera su obra, sino que también abriera las puertas de comunicación con Mateo. Pero había algo más. Una inquietud emergía de lo más profundo de su ser. Una voz que le susurraba que el arte de su hijo podría ser el espejo que necesitaba para vislumbrar su propia autenticidad. Un día, mientras Mateo le enseñaba sus últimas creaciones, Javier se sintió cercano a un descubrimiento decisivo. «No puedo forzarte a ser lo que no eres», le dijo a su hijo, recordando sus propias luchas por conformarse a un ideal ajeno. Con la sinceridad como bastión, Javier planteó la idea de hacer una exposición conjunta. Podríamos mostrar no solo tu viaje, sino el mío también. Sería una forma de que el mundo vea la verdad detrás de cada trazo. La idea estimuló a Mateo. La exhibición representaba una forma de liberar el peso de las expectativas y al mismo tiempo otorgar a ambos la posibilidad de crecer. Sin embargo, esa emoción venía acompañada de nerviosismo. Javier comprendió que en cada pincelada podía habitar el miedo al rechazo, a la incomprensión. La pregunta seguía latente. ¿Estaban realmente listos para abrir sus mundos al juicio exterior? A medida que se preparaban para el evento, Javier empezó a configurar su pieza en función de lo que Mateo quería expresar. Se vio inmerso en sus propios retos creativos, emergiendo de un atolladero mental que había pensado insalvable. Esa lucha interna se intensificó. Cada pincelada se parecía a una conversación con su propia vulnerabilidad. Era un proceso que, aunque intrínsecamente doloroso, catalizaba una transformación en él. Cuando finalmente se presentaron en el taller, poco a poco las piezas empezaron a hablar. Las historias ocultas en cada obra resonaban en la sala, emergiendo como un doble retrato de sus almas.
Mientras la exhibición se aproximaba, la presión de su relación y su autoexpresión alcanzaba un clímax. Sin embargo, al finalizar la última sesión de trabajo, un nuevo miedo surgió en Javier, opacando su logro. ¿Podrían realmente soportar la exposición de sus almas, o el mundo se convertiría en un crítico despiadado que aprovecharía su vulnerabilidad? Con esa pregunta en mente, se sintió como si el tiempo se detuviera. Estaban al borde de una revelación, la confrontación de la verdad que ambos habían estado evitando. Mientras Mateo ajustaba los colores en su obra, Javier observó cómo una sombra de duda cruzaba su rostro. El momento de la verdad se acercaba, y con él la inquietante tensión de lo desconocido. ¿Estarían preparados para desnudarse ante la mirada crítica del mundo? La noche anterior a la exposición, Javier apenas pudo dormir. Las imágenes de sus obras danzaban en su mente, entrelazadas con el temor de la desaprobación. Cada trazo en su lienzo parecía exigirle, como si las pinturas mismas lo confrontaran. ¿Realmente los entendía? Se acurrucó en su cama, buscando respuestas en las sombras que se dibujaban en las paredes, pero las interrogantes se multiplicaron. Cada vez que cerraba los ojos, oía el eco de Mateo. «Papá, ¿tú crees que seré bueno?» Despertó antes del amanecer, la mente nublada, y se dirigió al taller para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. El aire fresco le regaló claridad momentánea. En ese silencio comenzó a reflexionar sobre lo que había construido con Mateo. Las obras que colgaban de las paredes no eran solo una muestra de talento, eran los esbozos de una relación que se había vuelto profundamente interdependiente. Mientras organizaba pinceles y colores, recordó las luchas que su hijo había enfrentado. Mateo, un niño que, como él, había pasado por la tormenta del miedo a no ser suficiente. Javier se detuvo a considerar que habían caminado de la mano hacia un destino común, donde cada uno había arriesgado su vulnerabilidad para desterrar los fantasmas del pasado. Una revelación le atravesó. Su propio miedo era el mismo obstáculo que Mateo enfrentaba. La mañana del evento, el estudio se llenó de colores y texturas vibrantes, pero también de un aire denso de ansiedad. Javier se dio cuenta de que el enfoque de la exposición no debía ser solo mostrar su arte, sino dar visibilidad a sus luchas compartidas. La idea de aceptar su imperfección se transformaba en un acto de liberación. Las primeras personas en entrar se sintieron intrigadas por las obras. Javier, al inicio, buscaba constantemente la mirada de su hijo, ansioso por capturar su reacción ante el espectador. Al mirar a Mateo, lo descubrió concentrado observando una de sus pinturas, con una expresión mezclada de orgullo y vulnerabilidad. En aquel momento, Javier entendió que una cosa era crear y otra, muy distinta, mostrarse ante el mundo sin amarros. Pero poco a poco, reconoció que debían tomar decisiones en conjunto, incluso cómo interactuar con la audiencia. Este nuevo enfoque se convirtió en un acto de comunicación, no solo entre ellos, sino también con el mundo que los rodeaba. Mateo, aún un poco nervioso, le plantó cara a un grupo de visitantes que admiraban su pintura más audaz. «¿Qué te sugiere?», preguntó uno de ellos, alzando una ceja. Javier, a su lado, sintió una punzada de orgullo al ver cómo su hijo compartía sus pensamientos. Era un momento de autenticidad cruda, donde ambos se mostraban tal como eran, y no como las versiones idealizadas que habían creído debían ser. Mientras el evento avanzaba, las historias de cada pieza comenzaron a tejerse en el aire. Javier notó que su temor disminuía con cada risa y cada contemplación que escuchaba. Aquí, al lado de Mateo, estaba presente en su viaje hacia el reconocimiento. La exhibición se transformaba en un espejo no solo para ellos, sino para aquellos que llegaban a sentir algo más profundo. Sin embargo, en un instante crucial, ocurrió lo inesperado. Un crítico de arte, conocido por su aguda duveza, se acercó a la obra de Mateo y, en lugar de elogiar, la descalificó con frialdad. «Un intento fallido de evocación emocional», dijo con desdén, y vio cómo la expresión de su hijo se desmoronaba como el papel arrugado de un lienzo arruinado.
Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La herida en el rostro de Mateo fue más dolorosa que cualquier palabra hiriente. Instintivamente, se acercó a su hijo y lo abrazó, consciente de que ese momento podía marcar un quiebre definitivo en su crecimiento. «No dejes que esto te detenga», le susurró, aunque en su interior sabía que el juicio no solo se dirigía a Mateo, sino también a su propia vulnerabilidad. El tiempo volvió a ralentizarse, y Javier se sintió atrapado entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de permitirle explorar la dureza del mundo. Mientras el crítico continuaba su ronda, Javier se cuestionó: ¿podría este ser un camino de crecimiento y aceptación para ambos? ¿O una derrota de la que nunca podrían recuperarse? Con esos pensamientos girando y el eco de las palabras del crítico resonando, supo que la verdad esencial quedaba por descubrir. El momento decisivo del crecimiento personal y profesional no solo dependía de la valentía de Mateo, sino de su propia capacidad para enfrentar la adversidad que los rodeaba. Justo entonces, Mateo giró su rostro hacia él y con una voz temblorosa pero firme dijo: «Papá, creo que quiero desaparecer». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Javier sintió cómo el vacío se apoderaba de su pecho. ¿Cómo podrían enfrentarse a este reto, juntos, cuando la confianza misma comprometía su esencia? La tensión en el aire era innegable. Javier se dio cuenta de que el silencio que siguió a las palabras de Mateo era más que una pausa, era un crucilote de emociones. Esta era la oportunidad, el momento decisivo que ambos habían estado esperando. Javier, con la determinación renovada, tomó una respiración profunda y se agachó a la altura de su hijo. «Mateo, entiendo que te sientas abrumado, pero desaparecer no es la solución», comenzó, su voz más tranquila y firme que nunca. Es en los momentos difíciles donde realmente podemos aprender sobre nosotros mismos. No quiero que te escondas de la vida, quiero que luches por ser quien eres. Mateo lo miró, la rabia y la tristeza brillando en sus ojos. Javier sintió que era tiempo de abrir su propio corazón. «Mira lo que he estado creando. He pintado mis propios miedos y frustraciones. Cada pincelada ha sido un intento de conectar mi pasado con mi presente. Y ahora, este es nuestro momento de conectar, no solo como padre e hijo, sino como dos personas que luchan por comprenderse». Las palabras de Javier resonaron en la mente de Mateo. Esas revelaciones habían hecho eco en su ser. Todo lo que había estado procesando, toda la confusión y la presión se estaban destilando en ese instante. Agradecido por la sinceridad de su padre, empezó a darse cuenta de que la lucha no se trataba de ser perfecto, ni de cumplir con las expectativas ajenas, sino de descubrir la autenticidad basada en su propia historia. Mientras la exhibición continuaba a su alrededor, Javier comenzó a hablar sobre sus propias inseguridades, sobre el miedo a ser juzgado. «Muchas veces sentí que debía ser alguien más para ser aceptado, pero en esta experiencia he aprendido que el verdadero valor reside en mostrarse tal como uno es, en permitir que los demás vean nuestras heridas y nuestras luchas». Mateo sintió el peso de esas palabras. Cada pincelada que había hecho se estaba convirtiendo en una conversación entre sus emociones. Javier notó que su hijo ya no estaba atrapado en la espiral de la crítica. La fragilidad de su conexión comenzaba a forjar una realidad compartida, llena de posibilidades. ¿Y si en lugar de desear desaparecer, optas por transformar esa energía en algo constructivo?, propuso Javier con convicción. Tú tienes el poder de crear, de dejar huella, de derribar las murallas internas que te frenan. Te invito a plasmar en tu lienzo todo lo que llevas dentro. Haciendo eso, no solo te darás la oportunidad de liberarte, sino que también me enseñarás a mí, y quizá a otros, a ver belleza en lo que solía parecer caótico. Como si una chispa hubiera encendido su espíritu, Mateo asintió lentamente.
Quiero intentarlo, papá. Quiero dejar que todo salga, sin miedo. La determinación brillaba en sus ojos una vez más. Así, Javier lo condujo de vuelta al taller, donde el espacio había estado esperando por ellos. En los días que siguieron, el taller se transformó en un refugio de experimentación. Javier y Mateo hacían piezas juntas, explorando diferentes técnicas. Mateo, liberado de las expectativas, comenzó a dejar sus emociones brotar en cada trazo. Javier notó que su hijo ya no estaba atrapado en la espiral de la crítica. La fragilidad de su conexión comenzaba a forjar una realidad compartida llena de posibilidades. Se despidió del miedo a la crítica, abrazando su propio lenguaje creativo. El día de la exposición culminante llegó, y ambos se sentían distintos. Estaban listos para presentar su viaje no solo como un desafío, sino como una celebración de crecimiento personal. La interacción que había podido parecer incómoda antes se había convertido en un fluido diálogo entre la historia personal de cada uno. Cuando las puertas se abrieron, la respuesta fue abrumadora. Las personas no solo admiraban su arte, sino que se conectaban emocionalmente con la historia detrás de cada obra. Las inseguridades expuestas se habían transformado en un testimonio de superación. Javier se sintió lleno de orgulloso, amor por su hijo. Al final de la noche, mientras la sala estaba vacía y el eco de las conversaciones resonaban, Javier abrazó a Mateo. Hiciste un trabajo increíble, no solo en el arte, sino en ti mismo. Has demostrado que hay fortaleza en ser vulnerable. Mateo sonrió, lleno de confianza. Gracias, papá. No sé si sería capaz de esto sin ti. Javier, lleno de gratitud, miró a su hijo y supo que había alcanzado un nuevo nivel en su vida personal. Había encontrado su voz, y gracias a ello, él también había desatado una conexión auténtica. Ahora no solo era un padre, había aprendido a ser un aliado en el viaje de esplendente autodescubrimiento de su hijo. La luz del amanecer se coló por la ventana del taller, simbolizando un nuevo comienzo. Con su arte y su relación más fuerte que nunca, Javier sintió cómo las puertas del futuro se abrían maravillosamente. Estaban juntos en esto, preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, sin más deseos de desaparecer, solo de vivir plenamente. Ahora más que nunca, el arte se había convertido en un reflejo de ellos mismos, una expresión vibrante de amor, lucha y, sobre todo, autenticidad. No pierdan la oportunidad de vivir sus propias historias de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, es fundamental para el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.